En lo profundo de las selvas tropicales de Mesoamérica, donde la humedad envuelve cada rincón y la vegetación crece de manera implacable, se esconden los vestigios de una de las civilizaciones más extraordinarias que la humanidad haya conocido. Los antiguos mayas construyeron ciudades monumentales que se elevaban por encima de la espesura selvática. Desarrollaron sistemas matemáticos de asombrosa precisión y crearon calendarios que rivalizaban en exactitud con los instrumentos modernos. Su legado permanece como testimonio de la capacidad humana para alcanzar logros extraordinarios, incluso en los entornos más desafiantes que nuestro planeta pueda ofrecer. Durante más de 3000 años, esta civilización floreció en un territorio que hoy abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. A diferencia de otras grandes culturas antiguas que surgieron en valles fluviales fértiles o en costas accesibles, los mayas eligieron establecerse en uno de los ecosistemas más complejos del mundo. La selva tropical, con su densa vegetación, su clima extremo y su geografía irregular, presentaba obstáculos que habrían desalentado a sociedades menos determinadas. Sin embargo, los mayas no solo sobrevivieron en este entorno, sino que prosperaron de manera espectacular, transformando cada desafío ambiental en una oportunidad para la innovación y el desarrollo cultural. La historia maya se extiende a lo largo de milenios, comenzando aproximadamente en el año 2000 antes de nuestra era, cuando las primeras comunidades agrícolas empezaron a establecerse en la región. Estos primeros pobladores, que ya cultivaban maíz, frijoles y calabazas, sentaron las bases de lo que eventualmente se convertiría en una de las sociedades más sofisticadas del continente americano. A medida que transcurrían los siglos, estas aldeas dispersas evolucionaron hacia centros urbanos cada vez más complejos, donde la arquitectura monumental comenzó a definir el paisaje y las jerarquías sociales se volvieron más elaboradas. El período preclásico, que se extendió desde aproximadamente el año 2000 antes de nuestra era hasta el 250 de nuestra era, fue testigo de transformaciones fundamentales en la sociedad maya. Durante estos siglos formativos, las comunidades desarrollaron las primeras formas de escritura jeroglífica, establecieron rutas comerciales que conectaban regiones distantes y comenzaron a erigir las pirámides y templos que más tarde caracterizarían su arquitectura. En sitios como Nacbé y El Mirador, ubicados en el corazón de la selva del Petén guatemalteco, surgieron algunas de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo. La pirámide de la Danta, en El Mirador, alcanzó proporciones colosales que superaban incluso a las pirámides egipcias en volumen total, demostrando la capacidad organizativa y la ambición arquitectónica de estos primeros mayas. Sin embargo, fue durante el período clásico, entre los años 250 y 900 de nuestra era, cuando la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. Este fue el momento en que ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque y Copán se convirtieron en metrópolis bulliciosas, cada una gobernada por dinastías reales que competían por poder, prestigio y control territorial. Las inscripciones jeroglíficas que los mayas dejaron grabadas en piedra nos permiten conocer los nombres de sus gobernantes, sus hazañas militares, sus alianzas matrimoniales y hasta los detalles más íntimos de sus vidas. A través de estos textos podemos reconstruir una historia dinástica que rivaliza en detalle con las crónicas de cualquier civilización del Viejo Mundo. Tikal, ubicada en el corazón de la selva guatemalteca, emergió como una de las ciudades más poderosas del mundo maya clásico. En su apogeo, esta metrópoli albergaba a decenas de miles de habitantes que vivían entre templos piramidales que se elevaban hasta 60 metros de altura, palacios elaboradamente decorados y complejos residenciales que se extendían por kilómetros. La gran plaza de Tikal, flanqueada por los imponentes templos Pirnorwe y Sons, servía como escenario para ceremonias religiosas, proclamaciones reales y rituales que conectaban el mundo terrenal con el cosmos divino. Los gobernantes de Tikal, como el legendario Yasau Chan Kawil,
quien reinó a finales del siglo VII, emprendieron ambiciosos programas de construcción que transformaron la ciudad en un símbolo visible del poder maya. No obstante, Tikal no estaba sola en su grandeza. A unos 100 kilómetros al norte, separada por la densa selva, se encontraba Calakmul, una rival formidable que durante siglos disputó con Tikal la supremacía sobre la región. Esta ciudad, cuyo nombre antiguo era Kaan o Reino de la Serpiente, controló una vasta red de alianzas que se extendía por todo el mundo maya. Los gobernantes de Calakmul fueron maestros de la diplomacia y la estrategia militar, orquestando alianzas matrimoniales, intervenciones políticas y campañas militares que debilitaban a sus enemigos mientras fortalecían su propia posición. Las guerras entre Tikal y Calakmul, documentadas en inscripciones jeroglíficas, revelan un mundo de intrigas políticas comparable a las rivalidades entre las ciudades-estado de la antigua Grecia o el Renacimiento italiano. Mientras tanto, en las tierras bajas occidentales, Palenque se distinguía por la elegancia de su arquitectura y la sofisticación de su arte. Esta ciudad, enclavada en las estribaciones de las montañas de Chiapas, desarrolló un estilo arquitectónico único caracterizado por techos de mansarda, elaborados relieves de estuco y una integración armoniosa con el paisaje natural circundante. El reinado de Kinich Yanab Pakal, conocido comúnmente como Pakal el Grande, quien gobernó durante casi 70 años en el siglo VII, marcó la edad de oro de Palenque. Su tumba, descubierta en 1952 dentro del Templo de las Inscripciones, contenía un sarcófago decorado con uno de los relieves más famosos del arte maya, una escena que algunos han interpretado erróneamente como un astronauta en una nave espacial, aunque en realidad representa la muerte del gobernante y su descenso al inframundo. En la región sureste del mundo maya, Copán se destacaba como un centro intelectual y artístico sin igual. Ubicada en el actual Honduras, esta ciudad era famosa por su escalinata jeroglífica, la inscripción maya más larga conocida, que contiene más de 2000 glifos individuales narrando la historia dinástica de la ciudad a lo largo de 4 siglos. Los escultores de Copán alcanzaron niveles de maestría que impresionan incluso hoy en día, creando estelas tridimensionales donde las figuras de los gobernantes parecen emerger de la piedra con una vitalidad casi palpable. Bajo el liderazgo de gobernantes como Huaxaclajún Uba Cahuil, conocido como 18 Conejo, quien reinó a principios del siglo VIII, Copán se convirtió en un faro de conocimiento astronómico y matemático. La astronomía ocupaba un lugar central en la cosmovisión maya, y ninguna otra civilización precolombina alcanzó un entendimiento tan profundo de los ciclos celestes. Los astrónomos mayas, operando sin telescopios ni instrumentos ópticos, lograron calcular la duración del año solar con una precisión asombrosa. Su estimación de 365,24 días difiere de las mediciones modernas por apenas unos minutos. Más impresionante aún fue su conocimiento del ciclo sinódico de Venus, el período que tarda el planeta en regresar a la misma posición relativa con respecto al Sol y la Tierra. Los mayas calcularon este ciclo en 584 días, una cifra que coincide exactamente con las observaciones astronómicas contemporáneas. Este conocimiento astronómico no era meramente académico, sino que estaba profundamente entrelazado con su religión, su agricultura y su política. Los mayas creían que los movimientos celestes influían directamente en los acontecimientos terrestres, y los gobernantes consultaban a los astrónomos antes de emprender guerras, celebrar ceremonias importantes o tomar decisiones políticas trascendentales. Los edificios mismos se alineaban con precisión astronómica, de manera que en fechas específicas del año, como los equinoccios y los solsticios, los rayos del sol creaban efectos visuales espectaculares. El castillo de Chichén Itzá, por ejemplo, fue diseñado de tal forma que durante los equinoccios, la luz del sol proyecta sombras que crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata de la pirámide, un fenómeno que atraía a miles de peregrinos y que hoy continúa maravillando a visitantes de todo el mundo.
Para registrar y predecir estos fenómenos astronómicos, los mayas desarrollaron un sistema calendárico de complejidad extraordinaria. A diferencia de la mayoría de las culturas que utilizaban un solo calendario, los mayas empleaban múltiples sistemas que funcionaban simultáneamente, cada uno con propósitos específicos. El calendario sagrado, conocido como Tzolk'in, constaba de 260 días divididos en 13 meses de 20 días cada uno. Este calendario regulaba las ceremonias religiosas, las prácticas adivinatorias y los rituales agrícolas. Paralelamente, utilizaban el Hab, un calendario solar de 365 días dividido en 18 meses de 20 días, más un período adicional de 5 días considerados especialmente peligrosos y propicios para la intervención de fuerzas sobrenaturales. La combinación de estos dos calendarios creaba la rueda calendárica, un ciclo que se repetía cada 52 años. Sin embargo, los mayas fueron más allá y desarrollaron la cuenta larga, un sistema que permitía fechar eventos en una línea temporal continua que se extendía por miles de años. Este calendario comenzaba en una fecha mítica que, según las correlaciones modernas más aceptadas, corresponde al 11 de agosto del año 3114 antes de nuestra era. La precisión matemática requerida para mantener estos múltiples calendarios sincronizados demuestra un nivel de sofisticación intelectual que desafía muchas de las concepciones erróneas sobre las capacidades de las sociedades precolombinas. El sistema matemático maya era igualmente notable. Fueron una de las pocas civilizaciones en la historia humana que desarrollaron independientemente el concepto del cero, un logro que también alcanzaron las culturas de India y Mesopotamia, pero que permaneció desconocido en Europa hasta siglos después. El cero maya, representado por un símbolo similar a una concha, no era simplemente un marcador de posición, sino un número completo con valor propio. Este concepto permitía a los matemáticos mayas realizar cálculos complejos y expresar cantidades astronómicamente grandes con relativa facilidad. Los mayas utilizaban un sistema numérico vigesimal, basado en el número 20 en lugar del sistema decimal que empleamos actualmente. En este sistema, las posiciones numéricas representaban potencias de 20, similar a cómo nuestro sistema decimal representa potencias de 10. Los números se escribían usando solo 3 símbolos: un punto que representaba la unidad, una barra que representaba 5 unidades y el símbolo del cero. Combinando estos elementos de manera vertical, los escribas mayas podían expresar números que alcanzaban millones con una economía de símbolos notable. Este sistema matemático no solo facilitaba los cálculos astronómicos, sino que también era fundamental para la administración de las ciudades-estado, donde se llevaban registros detallados de tributos, censos de población, inventarios de almacenes y cálculos arquitectónicos. La escritura jeroglífica maya representa uno de los logros intelectuales más impresionantes de la América precolombina. Este sistema de escritura, que combinaba elementos logográficos y fonéticos, era capaz de expresar el lenguaje hablado con una flexibilidad y precisión extraordinarias. A diferencia de otros sistemas mesoamericanos que eran principalmente pictóricos, la escritura maya podía registrar no solo ideas abstractas, sino también los sonidos específicos de las palabras, permitiendo transcribir discursos, poesía y narrativas complejas. Los glifos individuales podían representar palabras completas, sílabas o conceptos, y la misma palabra frecuentemente podía escribirse de múltiples maneras, lo que otorgaba a los escribas una libertad artística considerable. Durante siglos, estos intrincados símbolos permanecieron como un misterio impenetrable para los académicos occidentales. Después de la conquista española, cuando los frailes católicos ordenaron la destrucción masiva de los códices mayas, considerándolos obra de fuerzas malignas, gran parte del conocimiento necesario para leer estos textos se perdió. Solo sobrevivieron 4 códices completos: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice Grolier.
cada uno preservando fragmentos del conocimiento astronómico, ritual y medicinal maya. No fue hasta mediados del siglo XX cuando académicos como Yuri Knorosov, un lingüista ruso que trabajaba en Leningrado, y Tatiana Proskouryakov, una arquitecta de origen ruso que trabajaba en Estados Unidos, comenzaron a descifrar sistemáticamente el código de la escritura maya. Knorosov demostró que muchos glifos representaban sonidos silábicos en lugar de conceptos completos, revolucionando nuestra comprensión del sistema. Proskouryakov, por su parte, identificó que muchas inscripciones monumentales no eran únicamente textos astronómicos o religiosos como se había asumido, sino registros históricos detallados de eventos dinásticos, incluyendo nacimientos, ascensiones al trono, matrimonios, conquistas militares y fallecimientos de gobernantes. Estos descubrimientos transformaron radicalmente nuestra comprensión de la civilización maya, revelando que lejos de ser sacerdotes pacíficos obsesionados únicamente con el tiempo y los astros, los mayas habían sido una sociedad compleja con rivalidades políticas, guerras dinásticas y una historia tan llena de drama humano como cualquier otra civilización. La arquitectura maya reflejaba tanto la sofisticación técnica como la cosmología de esta civilización. Las ciudades no eran simplemente conglomerados aleatorios de edificios, sino paisajes urbanos cuidadosamente planificados que encarnaban principios religiosos y astronómicos. Los templos piramidales que dominaban el horizonte de cada ciudad importante servían como montañas sagradas artificiales, recreando el mítico Huitz o montaña primordial, de donde, según la cosmología maya, emergió la vida. Estas estructuras no eran macizas, sino que contenían complejos sistemas de cámaras, escalinatas y pasajes secretos, algunos de los cuales permanecen sin explorar incluso en la actualidad. La construcción de estas monumentales estructuras requería una organización social extraordinaria y conocimientos de ingeniería impresionantes. Los mayas carecían de animales de carga y no utilizaban la rueda para transporte, lo que significa que cada bloque de piedra caliza utilizado en la construcción debía ser extraído de canteras, moldeado con herramientas de piedra y transportado manualmente hasta su ubicación final. Algunas piedras pesaban varias toneladas y debían ser elevadas a alturas de 50 o 60 metros. Los arquitectos mayas desarrollaron técnicas ingeniosas para resolver estos desafíos, incluyendo el uso de rampas, poleas de cuerda y sistemas de palancas que multiplicaban la fuerza humana. El estuco, un material de recubrimiento hecho de piedra caliza quemada y mezclada con agua, permitía a los artistas crear elaboradas decoraciones en las fachadas de los edificios. Estos relieves representaban gobernantes, deidades, escenas mitológicas y acontecimientos históricos, transformando cada edificio en un texto tridimensional que comunicaba mensajes políticos y religiosos. Muchos de estos relieves estaban originalmente pintados con colores brillantes, rojos vibrantes, azules intensos, verdes profundos y amarillos luminosos que contrastaban dramáticamente con el blanco del estuco y el verde de la selva circundante. Aunque el tiempo y la humedad han borrado la mayoría de estos pigmentos, excavaciones recientes han revelado fragmentos que nos permiten imaginar la magnificencia visual de estas ciudades en su apogeo. El diseño urbano maya integraba consideraciones prácticas con simbolismo cosmológico. Las plazas centrales servían como espacios públicos donde se congregaba la población para ceremonias, mercados y proclamaciones oficiales. Los complejos palaciegos, donde residían los gobernantes y la nobleza, se ubicaban estratégicamente cerca de los templos principales, subrayando la conexión entre el poder temporal y el divino. Los juegos de pelota, canchas rectangulares flanqueadas por estructuras inclinadas, constituían elementos esenciales de la arquitectura urbana maya. Estos espacios no eran meramente instalaciones deportivas, sino escenarios sagrados donde se representaban narrativas míticas sobre la creación del mundo y la lucha eterna entre las fuerzas del orden y el caos. El juego de pelota mesoamericano que los mayas practicaban con pasión combinaba elementos de deporte, ritual y teatro.
Los jugadores, equipados con protectores de cuero y madera, intentaban mantener una pelota de caucho sólido en movimiento sin usar las manos, golpeándola únicamente con las caderas, los codos y las rodillas. Las reglas exactas variaban entre diferentes ciudades y períodos, pero el objetivo generalmente consistía en pasar la pelota a través de anillos de piedra colocados en posiciones verticales a varios metros de altura en las paredes laterales de la cancha, una hazaña extraordinariamente difícil. Los partidos importantes atraían a multitudes que observaban desde las estructuras laterales, y las apuestas entre espectadores podían involucrar propiedades, esclavos o incluso la libertad personal. Contrario a la creencia popular de que los perdedores eran sistemáticamente ejecutados, la evidencia arqueológica y textual sugiere que tales eventos eran excepcionales y reservados para ocasiones ceremoniales específicas, frecuentemente involucrando cautivos de guerra de alto rango en lugar de atletas profesionales. Los murales de Bonampak, descubiertos en la selva de Chiapas, muestran escenas vívidas donde cautivos, identificables por sus posturas sumisas y sus ropas despojadas de ornamentos, son presentados ante el gobernante victorioso antes de participar en un juego ritual cuyo desenlace ya estaba predeterminado. Estos eventos servían como espectáculos públicos que reforzaban el poder del gobernante y satisfacían las demandas cosmológicas que requerían ofrendas humanas para mantener el equilibrio del universo. La religión maya era un sistema complejo y multifacético que permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Los mayas concebían el cosmos como una estructura de múltiples niveles, con 13 cielos celestiales superpuestos y 9 niveles subterráneos que constituían Xibalba, el inframundo. El mundo terrenal, donde habitaban los humanos, se encontraba suspendido entre estos reinos, conectado con ambos a través de puntos sagrados como cuevas, cenotes y las cimas de las pirámides. En el centro del universo se elevaba el Yaxche, el árbol cósmico sagrado, cuyas raíces penetraban en el inframundo mientras sus ramas alcanzaban los cielos más elevados, sirviendo como eje que mantenía unida la estructura del cosmos. El panteón maya incluía cientos de deidades, cada una con atributos, personalidades y esferas de influencia específicas. Itzamna, el dios creador, era venerado como el señor de los cielos y el patrón del conocimiento y la escritura. Chak, el dios de la lluvia, ocupaba un lugar especialmente importante en una región donde las lluvias irregulares podían significar la diferencia entre abundancia y hambruna. Su imagen, caracterizada por una nariz alargada y colmillos prominentes, aparece repetidamente en la arquitectura maya, especialmente en edificios asociados con el almacenamiento de agua. Kinich Ayau, el dios solar, era fundamental en la cosmología maya, ya que su viaje diario a través del cielo y su descenso nocturno al inframundo simbolizaban el ciclo perpetuo de vida y renovación. Sin embargo, quizás ninguna deidad era más temida y respetada que los señores de Xibalba, los dioses del inframundo que gobernaban sobre la oscuridad y la muerte. El Popol Vuh, el texto mitológico quiché que fue transcrito durante el período colonial, narra las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque, quienes descendieron al inframundo para vengar a su padre y enfrentaron a los señores de Xibalba en una serie de pruebas mortales. Esta narrativa épica, que combina elementos de mito cosmogónico, relato heroico y parábola moral, proporciona una ventana invaluable a las creencias religiosas mayas y subraya la importancia que esta cultura otorgaba al ciclo de muerte y renacimiento. Los rituales religiosos mayas abarcaban desde ceremonias cotidianas simples hasta espectáculos públicos elaborados que duraban días enteros. El autosacrificio, mediante el cual individuos, especialmente miembros de la élite, se extraían sangre de diversas partes del cuerpo, constituía una práctica central. Los gobernantes perforaban sus lenguas, orejas u otras áreas corporales con espinas de mantarraya, púas de obsidiana o agujas de hueso, recogiendo la sangre en papel de corteza que luego era quemado, permitiendo que el humo ascendiera como ofrenda y a las deidades.
Estas prácticas, aunque parezcan extremas desde una perspectiva moderna, tenían profundo significado religioso. La sangre era considerada el fluido vital que nutría tanto a los humanos como a los dioses, y su ofrenda voluntaria establecía un vínculo recíproco entre el mundo mortal y el divino. Los sacerdotes mayas formaban una clase especializada que dedicaba años al estudio de los calendarios, la astronomía, la adivinación y los rituales apropiados para cada ocasión. Estos individuos, que frecuentemente provenían de familias nobles, dominaban la lectura y escritura jeroglífica, una habilidad que estaba vedada para la mayoría de la población. Los escribas, una subcategoría especialmente prestigiosa del sacerdocio, eran responsables de mantener los registros históricos, astronómicos y genealógicos que documentaban la vida de la ciudad. Su trabajo era tan valorado que muchas representaciones artísticas muestran a escribas acompañando a los gobernantes, y algunos escribas individuales ganaron tal renombre que firmaban sus obras un reconocimiento de autoría excepcional en el mundo antiguo. La sociedad maya estaba estratificada en una jerarquía claramente definida que determinaba las oportunidades, obligaciones y privilegios de cada individuo. En la cúspide se encontraba el Kuhul Ayau, el divino señor o rey sagrado, quien ostentaba autoridad absoluta sobre su ciudad-estado y sus territorios dependientes. Este gobernante no era simplemente un líder político o militar, sino que se consideraba un intermediario entre los humanos y las fuerzas sobrenaturales. Su legitimidad derivaba tanto de su linaje que frecuentemente los reyes trazaban hasta deidades ancestrales, como de su capacidad para mantener el orden cósmico mediante la realización de rituales apropiados y la victoria en conflictos militares. Inmediatamente debajo del rey se situaba la nobleza, un grupo que incluía a los Tabandasonai, miembros de la familia real extendida, altos funcionarios administrativos, comandantes militares y sacerdotes principales. Esta élite disfrutaba de privilegios sustanciales. Residían en palacios elaborados decorados con murales y estuco, vestían ropajes confeccionados con las telas más finas adornados con jade, plumas de quetzal y otros materiales preciosos, y participaban en banquetes donde se consumían alimentos exóticos como cacao, carne de venado y pescado fresco transportado desde regiones costeras. Las familias nobles controlaban vastas extensiones de tierra cultivada por campesinos dependientes y supervisaban redes comerciales que generaban considerable riqueza. La clase media maya, aunque menos visible en los registros arqueológicos y epigráficos, desempeñaba roles cruciales en el funcionamiento de las ciudades. Artesanos especializados producían la cerámica finamente decorada, las herramientas de obsidiana cuidadosamente trabajadas, los textiles elaboradamente tejidos y las esculturas en jade que caracterizaban la cultura material maya. Estos individuos frecuentemente organizaban su producción en talleres familiares donde las técnicas se transmitían de generación en generación, refinándose continuamente. Comerciantes profesionales que viajaban largas distancias cargando mercancías en sus espaldas o transportándolas en canoas a lo largo de las costas y los ríos, conectaban las diferentes regiones del mundo maya y facilitaban el intercambio de bienes, ideas e información. En la base de la pirámide social se encontraba la población campesina, que constituía la vasta mayoría de los habitantes de cualquier ciudad-estado maya. Estos agricultores producían el maíz, los frijoles, las calabazas y otros cultivos que alimentaban a toda la sociedad, trabajando tierras comunales o parcelas asignadas por los señores nobles a cambio de tributos en especie y trabajo obligatorio en proyectos de construcción. Aunque su vida era indudablemente dura, caracterizada por trabajo físico intenso y vulnerabilidad a las variaciones climáticas, los campesinos mayas no eran simplemente siervos oprimidos. Mantenían sus propias tradiciones, participaban en ceremonias comunitarias y disfrutaban de cierta autonomía en la organización de sus vidas cotidianas siempre que cumplieran con sus obligaciones hacia sus superiores. La agricultura maya era extraordinariamente sofisticada y adaptada a las condiciones específicas de la selva tropical.
El método más conocido es la agricultura de roza y quema, mediante el cual los agricultores despejaban secciones de bosque durante la estación seca, quemaban la vegetación cortada para liberar nutrientes en el suelo y luego plantaban sus cultivos al inicio de la temporada de lluvias. Este sistema, aunque efectivo, requería que las parcelas fueran dejadas en barbecho durante varios años después de 2 o 3 temporadas de cultivo, permitiendo que el bosque se regenerara y los suelos recuperaran su fertilidad. En regiones densamente pobladas, donde la tierra disponible era limitada, los mayas desarrollaron técnicas agrícolas más intensivas para maximizar la producción. Los sistemas de terrazas, construidos en las laderas de las colinas mediante la creación de plataformas niveladas sostenidas por muros de contención de piedra, permitían cultivar en terrenos que, de otro modo, serían inadecuados para la agricultura. Estas terrazas no solo aumentaban el área cultivable, sino que también reducían la erosión del suelo y facilitaban el control del agua de lluvia. En áreas pantanosas o inundables, los mayas construían campos elevados, montículos artificiales de tierra separados por canales de agua que proveían humedad constante a los cultivos, drenaje durante las lluvias intensas y hábitats para peces y otros recursos acuáticos que complementaban la dieta. Estos sistemas agrícolas requerían inversiones sustanciales de trabajo para su construcción y mantenimiento, pero generaban rendimientos considerablemente superiores a la agricultura de roza y quema tradicional. El maíz ocupaba un lugar absolutamente central en la agricultura, la dieta y la cosmología maya. Este cultivo, domesticado milenios antes en Mesoamérica, proporcionaba la base calórica de la alimentación maya y era tan fundamental que los propios humanos, según el Popol Vuh, fueron creados de masa de maíz después de que intentos previos usando otros materiales fracasaran. Los agricultores mayas cultivaban múltiples variedades de maíz adaptadas a diferentes condiciones ambientales y períodos de maduración. Una diversificación que reducía el riesgo de pérdida total de la cosecha debido a sequías, plagas o enfermedades. La preparación del maíz mediante nixtamalización, un proceso que involucraba cocinar los granos en agua con cal, no solo facilitaba la molienda, sino que también aumentaba significativamente el valor nutricional del grano al liberar niacina y mejorar la disponibilidad de aminoácidos esenciales. Sin embargo, la dieta maya era mucho más diversa que una simple dependencia del maíz. Los frijoles, cultivados frecuentemente junto con el maíz en un sistema de cultivo complementario donde las plantas de frijol utilizaban los tallos de maíz como soporte mientras fijaban nitrógeno en el suelo, proporcionaban proteínas esenciales. Las calabazas, el tercer elemento de la trilogía agrícola mesoamericana, aportaban vitaminas y minerales y sus semillas, ricas en aceites, se consumían tostadas o molidas. Los mayas también cultivaban chiles de numerosas variedades, tomates, aguacates, papayas, guayabas y una planta especialmente valiosa, el cacao. El cacao ocupaba un lugar único en la sociedad maya, funcionando simultáneamente como alimento, bebida ceremonial y moneda. Las semillas de cacao, que crecían en árboles sensibles que requerían sombra y humedad constante, eran tan valiosas que se utilizaban como medio de intercambio en transacciones comerciales. Un conejo, por ejemplo, podía costar 10 semillas de cacao, mientras que los servicios de un trabajador durante un día podían pagarse con un número similar de semillas. La bebida de cacao, preparada moliendo las semillas tostadas y mezclándolas con agua, chiles y especias diversas, se consumía principalmente por la élite durante ceremonias importantes. A diferencia del chocolate dulce moderno, esta bebida era amarga y frecuentemente espumosa, servida en vasijas decoradas específicamente diseñadas para tal propósito. El comercio conectaba las diversas regiones del mundo maya y facilitaba el intercambio de bienes que no estaban disponibles localmente. La obsidiana, un vidrio volcánico esencial para fabricar herramientas de corte afiladas, se extraía de canteras en las tierras altas de Guatemala y era transportada a cientos de kilómetros de distancia hacia las tierras bajas donde no existían fuentes locales. El jade,
valorado incluso más que el oro por los mayas, provenía del valle del río Motagua en Guatemala y era trabajado por artesanos especializados que creaban joyas, máscaras funerarias y otros objetos de prestigio. Las plumas de Quetzal, el ave sagrada cuyas plumas de cola verde iridiscente podían alcanzar 1 metro de longitud, se obtenían en las selvas nubosas de las tierras altas y eran reservadas exclusivamente para adornar los tocados de los gobernantes. La sal, esencial tanto para la conservación de alimentos como para el metabolismo humano, se producía en salinas costeras ubicadas en la península de Yucatán, y era distribuida hacia el interior mediante extensas redes comerciales. Las conchas marinas, que no tenían valor nutricional pero eran altamente apreciadas por su belleza y su asociación simbólica con el agua y el inframundo, viajaban desde las costas hacia las ciudades del interior donde eran transformadas en ornamentos, instrumentos musicales y objetos rituales. Este intercambio de bienes no solo satisfacía necesidades materiales, sino que también facilitaba la transmisión de ideas, estilos artísticos y conocimientos técnicos entre diferentes regiones del mundo maya. Los mercados, que se establecían en plazas designadas en fechas regulares, servían como centros de intercambio donde agricultores, artesanos y comerciantes se reunían para comprar, vender y trocar mercancías. Estos espacios bulliciosos, llenos de colores, sonidos y aromas, constituían también importantes centros de interacción social donde se intercambiaban noticias, se forjaban alianzas y se negociaban matrimonios. Los vendedores exhibían sus productos en esteras o en puestos temporales, ofreciendo desde alimentos básicos como maíz y frijoles hasta artículos de lujo como textiles finamente tejidos, cerámica decorada y joyas de jade. Los funcionarios del gobernante supervisaban los mercados, asegurando el cumplimiento de estándares de medida, resolviendo disputas y recaudando impuestos sobre las transacciones comerciales. La vida cotidiana en una ciudad maya variaba dramáticamente según la posición social del individuo. Para los miembros de la élite, el día podía comenzar con rituales matutinos que incluían ofrendas de incienso y oraciones dirigidas a los antepasados y las deidades. Los hombres nobles dedicaban su tiempo a asuntos administrativos, supervisión de propiedades, entrenamientos militares o estudios con tutores especializados en astronomía, escritura y rituales religiosos. Las mujeres de la nobleza gestionaban las complejas economías domésticas de sus palacios, supervisaban a numerosos sirvientes, tejían textiles elaborados que servían como símbolos de estatus y riqueza, y participaban en ceremonias religiosas donde su papel como madres y preservadoras de los linajes era ritualmente reconocido. Para la población común, la vida giraba en torno al trabajo agrícola y las responsabilidades domésticas. Los hombres pasaban la mayor parte del día trabajando en los campos, especialmente durante las temporadas críticas de siembra y cosecha, cuando incluso las horas de luz diurna apenas eran suficientes para completar todas las tareas necesarias. Durante las estaciones menos intensas, dedicaban tiempo a reparar herramientas, mantener sus viviendas y cumplir con las obligaciones de trabajo comunal que requerían su participación en proyectos de construcción patrocinados por el Apayalasa, gobernante. Las mujeres procesaban el maíz en un trabajo que consumía varias horas diarias, moliendo los granos en metates de piedra para producir la masa necesaria para preparar tortillas, tamales y otras formas de alimento básico. El tejido constituía otra tarea fundamental para las mujeres mayas, quienes desde niñas aprendían las complejas técnicas necesarias para transformar fibras de algodón o maguey en textiles. Los telares de cintura que las tejedoras ataban a su cuerpo por un extremo mientras el otro se fijaba a un árbol o poste, permitían un control preciso de la tensión de los hilos y facilitaba la creación de diseños intrincados. Los textiles mayas eran famosos por sus colores vibrantes, obtenidos de tintes vegetales y minerales, y por sus patrones geométricos complejos que frecuentemente codificaban información sobre el origen, la familia y el estatus social del portador.
Algunos tejidos especialmente elaborados, decorados con plumas o bordados con hilos de algodón teñidos en múltiples colores, eran tan valiosos que servían como tributo y regalos diplomáticos entre gobernantes. La educación en la sociedad maya estaba fuertemente estratificada. Los hijos de nobles recibían instrucción formal de maestros especializados que les enseñaban escritura jeroglífica, astronomía, historia dinástica, matemáticas y el elaborado protocolo de la vida cortesana. Los jóvenes nobles destinados a carreras militares participaban en entrenamientos rigurosos que desarrollaban su fuerza física, resistencia y habilidades en el manejo de armas como lanzas, dardos lanzados con atlatl y masas decoradas con incrustaciones de obsidiana. Aquellos orientados hacia el sacerdocio pasaban años memorizando rituales complejos, estudiando los calendarios sagrados y aprendiendo las técnicas adivinatorias que permitían interpretar los designios de las deidades. Los niños de familias campesinas recibían una educación más informal pero igualmente valiosa, aprendiendo las habilidades necesarias para sus futuras vidas adultas mediante la observación y la participación directa en el trabajo de sus padres. Los niños acompañaban a sus padres a los campos desde edad temprana, inicialmente realizando tareas simples como espantar pájaros de los cultivos maduros, pero gradualmente asumiendo responsabilidades más complejas hasta dominar todas las técnicas agrícolas necesarias. Las niñas aprendían de sus madres el procesamiento de alimentos, el tejido, el cuidado de los niños más pequeños y las numerosas otras habilidades domésticas esenciales para mantener un hogar funcional. La arquitectura residencial maya reflejaba estas divisiones sociales. Los palacios de la élite eran estructuras elaboradas construidas sobre plataformas elevadas con múltiples habitaciones organizadas alrededor de patios interiores. Los muros de piedra caliza estaban recubiertos con estuco pulido y frecuentemente decorados con murales coloridos que representaban escenas cortesanas, rituales religiosos o acontecimientos históricos significativos. Los techos, construidos utilizando la técnica de la bóveda maya o falsa bóveda, donde hileras sucesivas de piedras se proyectan gradualmente hacia el centro hasta encontrarse en la cima, permitían crear espacios interiores amplios sin necesidad de soportes centrales. Las viviendas contaban con sistemas de ventilación para mitigar el calor tropical, áreas de almacenamiento para bienes valiosos y, en algunos casos, baños donde el agua se recogía en receptáculos de piedra. En contraste, las casas de los campesinos eran estructuras más modestas pero admirablemente adaptadas al ambiente tropical. Construidas con marcos de madera cubiertos con paredes de bajareque, una mezcla de barro y fibras vegetales, y techos de hojas de palma que proporcionaban aislamiento efectivo contra el calor y permitían la circulación de aire. Estas viviendas podían construirse relativamente rápido y con materiales localmente disponibles. Las casas generalmente consistían en una sola habitación rectangular elevada sobre una plataforma baja de tierra o piedra para protección contra inundaciones y animales. El interior era simple, con hamacas colgadas para dormir, fogones para cocinar, metates para moler maíz y pocas posesiones materiales. A pesar de su simplicidad, estas casas eran sorprendentemente confortables y funcionales, diseñadas por generaciones de experimentación y adaptación al clima y los recursos locales. El agua, o más específicamente su obtención y gestión, presentaba uno de los desafíos más significativos para las ciudades mayas, especialmente en la península de Yucatán, donde los ríos superficiales son prácticamente inexistentes. Los mayas desarrollaron soluciones ingeniosas para este problema fundamental. En Yucatán, donde la roca caliza porosa permite que el agua de lluvia se filtre rápidamente al subsuelo, los cenotes, dolinas naturales que exponen el nivel freático, servían como fuentes vitales de agua permanente. Muchas ciudades importantes, incluyendo Chichén Itzá y Yibilchaltún, se establecieron específicamente cerca de estos cenotes, y estos lugares adquirieron profundo significado religioso como portales al inframundo acuático. En regiones sin acceso a cenotes naturales, los mayas construyeron sistemas elaborados de recolección y almacenamiento de agua.
Los chultunes, cisternas excavadas en la roca caliza y revestidas con estuco impermeable, capturaban y almacenaban agua de lluvia que fluía desde plazas pavimentadas y techos de edificios. Algunas ciudades desarrollaron redes extensas de estos depósitos con capacidades que alcanzaban decenas de miles de litros, suficientes para sostener a la población durante los meses secos cuando las lluvias cesaban. En Tikal, los ingenieros mayas construyeron represas y crearon embalses artificiales mediante la modificación de bajos naturales, demostrando un entendimiento sofisticado de la hidrología y la ingeniería civil. A pesar de todos estos logros y de la aparente solidez de su civilización, el mundo maya clásico enfrentó una crisis catastrófica durante los siglos VIII y IX. En lo que los académicos denominan el colapso clásico maya, las grandes ciudades de las tierras bajas centrales fueron abandonadas en un período relativamente breve. Tikal, Calakmul, Palenque, Copán y docenas de otros centros urbanos importantes cesaron de erigir monumentos fechados, detuvieron sus programas de construcción y experimentaron declives poblacionales drásticos. Para el año 900, la mayoría de estas ciudades estaban abandonadas, sus plazas silenciosas y sus templos comenzando el lento proceso de ser reclamados por la selva. Las causas de este colapso han sido objeto de intenso debate académico durante décadas, y el consenso actual sugiere que fue un fenómeno multicausal donde diversos factores se reforzaron mutuamente, creando una espiral descendente de la que estas sociedades no pudieron recuperarse. La evidencia paleoclimática, obtenida del análisis de núcleos de sedimentos de lagos y estalagmitas en cuevas, indica que la región experimentó una serie de sequías severas durante este periodo. Estas sequías, aunque no necesariamente las más extremas en términos absolutos que los mayas habían enfrentado, ocurrieron en un momento particularmente vulnerable cuando las poblaciones habían alcanzado niveles máximos y los sistemas agrícolas ya estaban operando al límite de su capacidad. La degradación ambiental resultante de siglos de agricultura intensiva y deforestación probablemente exacerbó los impactos de estas sequías. La remoción de la cubierta forestal reducía la retención de humedad en el suelo, aumentaba la erosión y alteraba los patrones de lluvia locales, creando un círculo vicioso donde la degradación ambiental hacía ya a la sociedad cada vez más vulnerable a las variaciones climáticas. A medida que los rendimientos agrícolas disminuían, las ciudades-estado competían cada vez más intensamente por recursos decrecientes, intensificando los conflictos militares que desestabilizaban aún más el sistema político. Las guerras entre ciudades-estado rivales, que habían sido una característica constante del período clásico, se volvieron más frecuentes y destructivas durante el siglo VIII. Las inscripciones de este período registran un aumento en las referencias a conflictos militares, capturas de gobernantes enemigos y destrucción de ciudades. Estas guerras no solo causaban destrucción directa y pérdida de vidas, sino que también interrumpían las redes comerciales, desviaban recursos de la producción agrícola hacia fines militares y erosionaban la legitimidad de los gobernantes que ya no podían cumplir sus promesas de protección y prosperidad. La estructura misma del sistema político maya, basada en la autoridad divina de los gobernantes individuales, contenía vulnerabilidades inherentes. Cuando los gobernantes no podían cumplir con sus obligaciones rituales de asegurar lluvias, cosechas abundantes y victoria militar, su legitimidad se veía cuestionada. Los campesinos, enfrentando hambrunas y demandas crecientes de tributos y trabajo, pudieron haber perdido fe en el sistema y simplemente abandonado las ciudades, dispersándose hacia áreas rurales donde podían subsistir mediante agricultura de pequeña escala. Este proceso habría privado a las ciudades de la mano de obra necesaria para mantener sus complejos sistemas de gestión de agua, sus terrazas agrícolas y su infraestructura urbana, acelerando su declive. Sin embargo, es fundamental comprender que el colapso clásico, por dramático que fuera, no significó el fin de la civilización maya. Las regiones del norte de la península de Yucatán y las tierras altas de Guatemala continuaron siendo habitadas por poblaciones mayas prósperas. En Yucatán, ciudades como Uxmal, Cabá
y Labná florecieron durante el período clásico terminal, desarrollando el distintivo estilo arquitectónico Puuc, caracterizado por elaboradas fachadas de piedra finamente trabajada decoradas con mosaicos geométricos y representaciones del dios de la lluvia Chaak. Estas ciudades demostraban que los mayas habían aprendido de las crisis previas y estaban adaptando sus estrategias de supervivencia. Posteriormente, durante el período posclásico, Chichén Itzá emergió como la ciudad más poderosa de Yucatán. Este centro urbano único, que muestra influencias tanto mayas como de culturas del centro de México, controló vastas áreas y estableció redes comerciales que se extendían desde el centro de México hasta Centroamérica. Los edificios de Chichén Itzá, incluyendo el famoso castillo con sus efectos de luz durante los equinoccios, el gran juego de pelota con sus dimensiones impresionantes y el templo de los guerreros con sus columnas talladas representando guerreros reflejan la fusión cultural que caracterizó este período. La ciudad desarrolló un sistema de gobierno aparentemente más colectivo que las autocracias divinas del período clásico, con el poder compartido entre múltiples linajes nobles, una adaptación que posiblemente proporcionó mayor estabilidad política. Tras el declive de Chichén Itzá alrededor del año 1200, Mayapán se convirtió en el centro político dominante de Yucatán. Esta ciudad amurallada, con una densidad de población mucho mayor que las ciudades clásicas, representaba un modelo urbano diferente, más compacto y defensivo, reflejando las realidades políticas más inestables del período posclásico tardío. Las guerras entre facciones nobles rivales caracterizaron este período, culminando en la caída de Mayapán alrededor del año 1450, cuando la ciudad fue destruida en una guerra civil que fragmentó Yucatán en múltiples pequeños cacicazgos independientes. En las tierras altas de Guatemala, los mayas Quiché, Cacchiquel y otros grupos étnicos construyeron sus propios reinos poderosos. Cumarcay, la capital quiché, era una ciudad-fortaleza impresionante que controlaba vastos territorios mediante una combinación de conquista militar y diplomacia matrimonial. Los gobernantes quiché mantuvieron tradiciones culturales que se remontaban al período clásico, mientras adaptaban sus instituciones políticas y militares para responder a las condiciones cambiantes del período posclásico. Fue en este contexto que se preservó el Popol Vuh, el texto mitológico que proporciona nuestra mejor ventana hacia las creencias religiosas mayas. Cuando los españoles llegaron a las costas de Yucatán en 1510, encontraron no ruinas abandonadas, sino sociedades mayas vibrantes con millones de habitantes organizados en múltiples estados independientes. Los primeros encuentros fueron violentos y confusos, con malentendidos culturales exacerbados por barreras lingüísticas y objetivos radicalmente diferentes. Los españoles, motivados por búsqueda de riquezas y deseo de propagar la fe católica, veían a los mayas como paganos que necesitaban ser convertidos y sometidos. Los mayas, por su parte, inicialmente no comprendían las intenciones de estos extranjeros llegados del mar, aunque pronto se hizo evidente que los españoles buscaban conquista y dominación. La conquista española de los territorios mayas fue un proceso prolongado y extremadamente difícil que se extendió por más de 170 años. A diferencia de los aztecas, cuyo imperio centralizado colapsó relativamente rápido una vez que su capital Tenochtitlan fue capturada, los mayas estaban organizados en múltiples estados independientes que debían ser conquistados individualmente. Además, la geografía de la selva tropical favorecía a los defensores, permitiendo que grupos mayas realizaran guerra de guerrillas efectiva contra los invasores españoles. Francisco de Montejo, quien recibió la autorización para conquistar Yucatán, requirió múltiples campañas y casi 20 años para establecer un control efectivo sobre la península, enfrentando repetidas rebeliones incluso después de que las ciudades principales hubieran sido sometidas. En las tierras altas de Guatemala, Pedro de Alvarado, un teniente de Hernán Cortés notorio por su brutalidad, lideró la conquista que comenzó en 1524. A pesar de disponer de armas de fuego,
caballos y armaduras de metal, los españoles encontraron una resistencia feroz. Los guerreros quiche y cacique, aunque equipados con armas de piedra y madera, lucharon valientemente para defender sus territorios. La batalla de Quetzaltenango, donde según las crónicas españolas, Alvarado personalmente enfrentó en combate singular a Tecún Umán, el líder militar quiche, se convirtió en un evento legendario que simboliza tanto la resistencia maya como la violencia del Saidizabalabadesolala. Conquista. Aunque los españoles eventualmente prevalecieron, fue tanto mediante la explotación de rivalidades entre diferentes grupos mayas como por superioridad militar directa. La última ciudad-estado maya independiente, Nojpetén, en el Petén guatemalteco, no fue conquistada hasta 1697, más de 150 años después del primer contacto español. Los itzáes que habitaban esta ciudad insular en medio del lago Petén Itzá habían resistido exitosamente numerosos intentos de conquista, manteniendo su independencia mediante el aislamiento geográfico y la defensa militar activa. Su caída final marcó el último capítulo de la independencia política maya, aunque, crucialmente, no significó el fin del pueblo o la cultura maya. Los siglos coloniales trajeron cambios dramáticos, pero no aniquilación cultural. Los frailes católicos, especialmente los franciscanos, emprendieron campañas sistemáticas para convertir a los mayas al cristianismo y erradicar lo que consideraban prácticas paganas. El obispo Diego de Landa, en un infame auto de fe celebrado en Maní, Yucatán, en 1562, ordenó la destrucción de códices mayas, ídolos y otros objetos religiosos, un acto de destrucción cultural cuya magnitud apenas podemos comprender hoy. Irónicamente, el mismo Landa posteriormente escribió Relación de las Cosas de Yucatán, un documento que preserva información invaluable sobre la cultura maya prehispánica, incluyendo detalles sobre el calendario y el sistema de escritura que más tarde serían cruciales para descifrar los jeroglíficos. A pesar de la presión de las autoridades coloniales y la Iglesia, los mayas mostraron notable resiliencia cultural. Las comunidades desarrollaron formas de sincretismo religioso donde prácticas cristianas se fusionaban con tradiciones indígenas, permitiendo la continuidad de creencias ancestrales bajo nuevas formas. Las cofradías, organizaciones religiosas locales oficialmente dedicadas a venerar santos católicos, frecuentemente servían como vehículos para mantener tradiciones comunitarias indígenas. Los idiomas mayas continuaron siendo hablados por la mayoría de la población, y tradiciones orales, prácticas agrícolas y conocimientos tradicionales se transmitieron de generación en generación. Hoy en día, aproximadamente 7 millones de personas hablan idiomas mayas en México, Guatemala, Belice y Honduras. Estos idiomas, que pertenecen a la familia lingüística maya y incluyen más de 30 lenguas distintas como yucateco, quiché, cacique, mam y quechua, no son reliquias del pasado, sino lenguas vivas utilizadas en la vida cotidiana. Las comunidades mayas contemporáneas mantienen tradiciones culturales que tienen raíces profundas en el pasado prehispánico, desde técnicas agrícolas tradicionales hasta ceremonias religiosas, patrones de tejido y sistemas de medicina tradicional. Los chamanes mayas, conocidos como Ejei, Quij o guardadores de los días, continúan utilizando el calendario sagrado de 260 días para realizar ceremonias y adivinaciones, manteniendo una conexión directa con prácticas que se remontan a más de 2000 años. El movimiento maya contemporáneo, que ha ganado fuerza especialmente desde las últimas décadas del siglo XX, busca revitalizar las lenguas y culturas mayas, promover los derechos de las comunidades indígenas y rescatar conocimientos tradicionales que estaban en peligro de perderse. Organizaciones mayas están trabajando para documentar y enseñar sus idiomas, recuperar técnicas artesanales tradicionales, promover la medicina maya y luchar por el reconocimiento político y legal de sus derechos territoriales y culturales.
Este renacimiento cultural representa no un rechazo de la modernidad, sino un esfuerzo por mantener identidades culturales distintivas, mientras se navegan las realidades del mundo contemporáneo. La arqueología maya continúa revelando nuevos descubrimientos que transforman nuestra comprensión de esta civilización. Tecnologías modernas como el LIDAR, que utiliza pulsos láser para penetrar la cubierta forestal y crear mapas tridimensionales precisos del terreno, han revolucionado nuestra capacidad para identificar estructuras arqueológicas previamente desconocidas. Estudios recientes utilizando LIDAR en el Petén guatemalteco han revelado decenas de miles de estructuras previamente desconocidas, incluyendo pirámides, palacios, fortificaciones y sistemas agrícolas extensos que permanecían ocultos bajo la vegetación. Estos descubrimientos sugieren que las poblaciones mayas clásicas eran mucho más numerosas de lo que se pensaba previamente, posiblemente alcanzando 15 o 20 millones de personas en el pico de su desarrollo. Los avances en el desciframiento de la escritura jeroglífica continúan abriendo nuevas ventanas hacia el pasado maya. Cada año, epigrafistas publican nuevas lecturas de inscripciones que proporcionan detalles adicionales sobre la historia dinástica, las creencias religiosas y la vida cotidiana. Análisis químicos de residuos en cerámica antigua revelan qué alimentos y bebidas se consumían en diferentes contextos, desde banquetes de la élite hasta comidas cotidianas de campesinos. Estudios de isótopos en huesos humanos proporcionan información sobre dietas, patrones de migración y estratificación social. Cada uno de estos avances añade nuevas piezas al complejo rompecabezas de la civilización maya. Los sitios arqueológicos mayas enfrentan amenazas continuas en el mundo contemporáneo. La expansión agrícola, el desarrollo urbano descontrolado, el saqueo de antigüedades y el cambio climático ponen en peligro estos patrimonios irreemplazables. Sin embargo, esfuerzos de conservación están en marcha en toda la región maya. Gobiernos, organizaciones internacionales y comunidades locales colaboran en proyectos que buscan proteger sitios arqueológicos, promover turismo sostenible y educar al público sobre la importancia de preservar este patrimonio cultural para las generaciones futuras. La civilización maya representa uno de los logros más extraordinarios de la humanidad, un testimonio de lo que sociedades humanas pueden alcanzar incluso en circunstancias ambientales desafiantes. Sus ciudades monumentales, que se elevaban por encima de las copas de los árboles, sus calendarios de precisión asombrosa, su escritura jeroglífica capaz de capturar los matices del lenguaje hablado y sus obras de arte de belleza incomparable continúan inspirando admiración y estudio. Más allá de estos logros materiales, la capacidad de los mayas para mantener su identidad cultural a través de siglos de cambios dramáticos, desde el colapso de sus ciudades clásicas hasta la conquista europea y los desafíos de la modernidad, demuestra una resiliencia que merece nuestro más profundo respeto. Al contemplar las ruinas de Tikal emergiendo de la selva al amanecer, al recorrer las elegantes estructuras de Palenque anidadas en las montañas, al maravillarnos ante los precisos alineamientos astronómicos de Chichén Itzá, no estamos simplemente observando piedras antiguas, sino conectando con un legado humano que trasciende el tiempo. Los mayas nos recuerdan que la grandeza de una civilización no se mide únicamente por su poderío militar o su extensión territorial, sino por su capacidad para crear belleza, generar conocimiento, mantener la cohesión social y dejar un legado que inspire a las generaciones futuras. En las comunidades mayas contemporáneas que mantienen vivas sus tradiciones ancestrales mientras navegan el mundo moderno, vemos la continuidad de este legado extraordinario, una civilización que nunca desapareció, sino que se transformó, adaptó y perseveró a través de los milenios.